Bienvenido a esta exploración. Empezamos con algo que seguro que nos suena familiar hoy en día, esa paradoja de estar súper conectados online, pero a la vez sentirnos, bueno, bastante solos. Hoy vamos a mirar de cerca cómo la tecnología y sobre todo los algoritmos de las grandes plataformas podrían estar reconfigurando la idea misma del vínculo humano. Nos vamos a basar en un análisis académico que acaba de salir, Humanidad desconectada, algoritmos, plataformas, soledad y espejismos digitales. Es de Carlos Busson Buesa en la revista CONED de 2025. El estudio le mete mano a unas declaraciones de Mark Zuckerberg sobre la IA como compañía emocional. Y lo más interesante, claro, es cómo reacciona el público. A ver, nuestra misión hoy, intentar entender esa tensión. Por un lado, la promesa de la IA como compañía, ¿no? Y por otro, la defensa de la conexión humana de verdad, eso que el autor llama alteridad. Y ahí veremos cómo se relaciona con la soledad estructural, que suena fuerte, y si hay un tecnocapitalismo emocional ahí, intentando sacar tajada. Venga, vamos a ello. Para empezar, situemos un poco el tema. El artículo de Buesa dice que los pilares de siempre, ¿no? La comunidad, la familia, los amigos, como que se han ido debilitando. Habla de la vida en la ciudad, el individualismo a tope, lo digital metido en todo. ¿Crees que es una visión un poco pesimista o realmente hay base para hablar de soledad estructural? A ver, es un término que impacta, sí, pero refleja una tendencia que está bastante documentada, ¿eh? No habla de la soledad que sientes un día porque sí, sino de cómo la estructura social actual, pues eso, las megaciudades, la cultura del yo, la digitalización constante que ya describía Bauman hace años, pues todo eso va como limando las redes de apoyo de siempre. Klinenberg ya decía en 2016 que esto era un problema de salud pública, de cohesión social, hasta el punto de que países como Reino Unido o Japón han creado ministerios de la soledad. Ostras, ministerios de la soledad. O sea que ya no es algo raro, sino casi el ambiente general de nuestra época. Exacto. Y es justo ahí, en ese vacío, digamos, en esa crisis del lazo humano, donde el autor ve la oportunidad para lo que llama el tecnocapitalismo emocional. Tecnocapitalismo emocional. Suena... Sí, suena potente. Se refiere a cómo las plataformas digitales, que oye, empezaron prometiendo conexión global, han ido cambiando. Ahora parece que nuestras relaciones, nuestros afectos, se convierten en datos, en métricas. para optimizar, claro. Lo que decía Zuboff, ¿no? El capitalismo de la vigilancia. Justo. Shoshana Zuboff lo explicó muy bien. Ya no es solo conectar, sino que conectamos a través de interfaces diseñadas para engancharnos, para maximizar la visibilidad, la gratificación ya mismo. Lo que decían Han sobre la sociedad del rendimiento o Sherry Turkle con aquello de juntos pero solos. Esa frase de Torkol es buenísima, sí, juntos pero solos. Y el estudio menciona un momento clave, citando a Tufekci, que fue por 2013, cuando Facebook cambió los algoritmos. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó ahí? Pues que empezaron a priorizar no tanto las conexiones directas entre personas, sino el contenido que generaba más engagement, más viralidad. Vaya, Y ahí, claro, el algoritmo dejó de ser un simple mediador, pasó a ser, digamos, el arquitecto de cómo nos relacionamos en la red. entendido. Y con todo este panorama, llegamos a la propuesta de Mark Zuckerberg en abril de 2025. Hubo una entrevista en YouTube que dio que hablar, ¿verdad? Sugirió que la IA podría ser una especie de compañía emocional. Eso es, tal cual. ¿Pero compañía en qué sentido? ¿Como un sustituto afectivo, literalmente? Pues esa fue la idea que lanzó, sí. Llegó a decir que la gente querría sistemas de IA que les conocieran tan bien, tan íntimamente, como sus propios algoritmos de noticias. O sea, planteó la IA no solo como una herramienta, sino como una posible compañía. Buf, Y claro, esto pues levantó ampollas. Salieron críticas enseguida. Recuerdo un artículo de Kathleen Samuel en Time que decía, ojo, que reemplazar la compañía de verdad por simulaciones puede cargarse la empatía, el tejido social. tiene sentido. Y el análisis que hace Buesa de esa entrevista es... Es la clave aquí, ¿no? Usó herramientas de análisis de texto bastante potentes. ¿Qué descubrió? Pues, básicamente identificó como tres registros, tres tonos principales que Zuckerberg mezcla muy hábilmente en su discurso. 3 tonos. A ver.
Primero, uno muy tecnocientífico, todo lleno de jerga, model llama open source, benchmark. Ya sabes, palabras técnicas de IA. Para sonar creíble, ¿no? La bata blanca del experto. Claro, es lo que Zuboff llama el blindaje técnico. Proyecta autoridad, neutralidad, aunque por detrás hay una intención clara. Pero justo después, o mezclado, aparece un segundo tono, el afectivo comercial. Afectivo comercial. Sí, ahí es donde habla de meter la IA en la vida diaria, en las apps, en WhatsApp, que sea fan, divertida, que puedas hablar con ella, la personalización. O sea, que por un lado te dice, esto es ciencia punta, súper complejo, y por otro, mira qué maja, tu nueva amiga del chat, para Uf, normalizarla. exacto. La presenta como algo cercano, fácil, casi un juego, una experiencia relacional. Y el tercer registro que saque el análisis es el performativo individualista. ¿Y ese cómo es? Ahí el foco cambia. Se centra en la autoeficacia, el liderazgo, la productividad. Palabras como person, lead, liderar, compute, system, productivo. Refleja esa idea, que describe muy bien Han, del individuo moderno como un emprendedor de sí mismo, ¿no? Siempre buscando optimizarse. Vale, vale. Técnico, cercano y enfocado en el yo optimizado. Pero, ¿son solo tres estilos ahí mezclados o hay una conexión, una estrategia en cómo los usa? El análisis sugiere que no es casual. Hay palabras que hacen de puente. Por ejemplo, person, persona, conecta lo técnico, system, con lo relacional, experience. Ajá. Meta, claro, vincula las plataformas, app, WhatsApp, con esa promesa de socializar y de afecto, fan, talk, personalization. Y luego términos como open source, que suenan a transparencia, apertura, pero que pueden servir para quitar hierro a las críticas sobre el control de la empresa, como ya han dicho autores como Znisek. Entiendo. Entonces, la narrativa completa sería algo como: mira qué tecnología tan potente te ofrezco, legitimidad técnica, que además va a ser tu amiga y te va a entender súper bien, cercanía emocional. Y encima te va a ayudar a ser mejor, más productivo, autooptimización. Una especie de solución para todo. Esa parece la propuesta de fondo, sí. Una IA que es herramienta, compañera y una extensión de ti mismo. Capaz de cubrir necesidades humanas, sin los líos de las relaciones humanas, parece. Una solución tecnológica total para problemas complejos como la soledad. Y aquí es donde viene lo bueno. Si esa es la narrativa tan currada de Zuckerberg, ¿cómo se lo tomó la gente? Porque el estudio de Buesa no paró ahí, analizó cientos de comentarios en el vídeo de YouTube. ¿Compró la gente esa visión? Pues mira, aquí viene la sorpresa, o no tanto. Los resultados del análisis de esos 759 comentarios son muy reveladores. Muestran una desconexión bastante grande. ¿Ah, sí? Sí, porque usando técnicas parecidas de análisis textual y también análisis de sentimiento, lo que sale de las respuestas del público es un giro total, un giro hacia lo ético y lo emocional, pero, pero en sentido crítico. O sea que la gente no se tragó el rollo tecnológico ni la promesa de compañía fácil. No de forma mayoritaria, o al menos no sin cuestionarlo a fondo. Lo más interesante es que el centro de la crítica, lo que más se repetía, no era tanto si la IA iba a funcionar bien o mal técnicamente, Sino, sino sobre la moralidad y el valor humano de lo que estaba proponiendo. Fíjate qué palabras aparecen: wrong, incorrecto, malo; valuable, valioso; attention, atención; moral, moral; garbage, basura; algorithm. Hay una tensión clarísima. Lo que Zuckerberg vende como un beneficio, mucha gente lo ve como una amenaza a algo, bueno, a algo esencialmente humano. vaya. ¿Y se ve algún patrón en esas críticas? ¿Son todas iguales o la gente responde de formas distintas? El tercio de los comentarios es el que hace esta crítica emocional y moral directa. Son los que dicen: oye, esto es legítimo, es auténtico un vínculo con una máquina. Es una resistencia clara a sustituir al otro humano. Entiendo. Luego hay otro grupo grande, casi otro tercio, que se fija más en la figura de Zuckerberg, en la entrevista en sí. A veces con ironía, a veces con admiración, comentando el contexto, la charla. El metacomentario, digamos. Eso es. Y un tercer bloque importante es el que usa directamente el sarcasmo, el rechazo frontal, comentarios con LOL, metaverse, guy, tío, evil, malvado, como una forma de quitarle poder al discurso oficial. La burla como resistencia digital, lo que decías. Pero había también críticas más pensadas, más allá de la emoción o la coña. Mencionaste un grupo técnico pequeño. Sí, había un grupito más enfocado a lo técnico. Model, bias, sesgo.
Pero lo interesante es que el estudio analiza más a fondo esa zona crítica, que aunque por números se asocia más a la clase moral emocional, tiene argumentos más elaborados. No es solo un «esto está mal» y ya, sino que intentan explicar el por qué. ¿Y qué tipo de argumentos salen ahí? ¿Qué ejes identifican? Pues mira, identifican 3 ejes principales en esa crítica más reflexiva. Uno, el moral normativo. ¿Puede y debe una máquina hacer de compañía o dar consuelo? Preocupa que normalicemos relaciones, bueno, sintéticas, sin reciprocidad. Claro. Otro eje es el valorativo crítico. La gente reconoce el potencial de la IA, sí, pero lo compara con la experiencia real que tienen con la tecnología, que a menudo es frustrante. Se habla de la atención como algo limitado, de promesas rotas, de basura digital. El valor que prometen se siente instrumental, falso. Como que no es oro todo lo que reluce. Exacto. Y el tercer eje, que es muy interesante, es el económico-tecnológico. Aquí se interpreta el vínculo algorítmico como un negocio. Se habla de account, cuenta, price, precio, pagar. Se conecta la promesa de compañía con el modelo de negocio de capturar la atención y los datos, muy en la línea de lo que dice Zuboff del capitalismo de la vigilancia. O sea que debajo de la promesa de amistad con un algoritmo, muchos ven, pues eso, un negocio que se aprovecha de nuestra necesidad de conectar. Esa es la sospecha que se palpa en muchos comentarios, sí. Y el análisis de sentimiento lo confirma. Mientras el discurso de Zuckerberg es súper optimista y muy emocional, los comentarios son, de media, mucho más neutros, incluso negativos, y más, directos, más factuales. Hay una brecha clarísima entre lo que dice la empresa y lo que piensa o siente la gente. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, la propuesta de Zuckerberg por un lado y la reacción crítica por otro, ¿cuál es el conflicto de fondo que nos muestra este análisis? Buesa lo llama un choque entre el simulacro algorítmico y el límite de la intimidad humana. La idea de Zuckerberg encaja perfectamente en lo que Baudrillard llamaba simulacro, la copia que al final reemplaza al original y lo deja vacío. La compañía IA no busca imitar la complejidad humana real. Busca simplificarla. Eso es, ofrecer una versión sin fricciones, predecible, fácil. Una relación limpia, sin los líos y las complicaciones de las relaciones de verdad. Exacto. Y eso choca de frente con ideas filosóficas y sociológicas muy importantes sobre qué nos hace humanos. Piensa en la ética de Levinas. La ética nace justo del encuentro con el otro, con su rostro, que es diferente, impredecible. O en Bauman y la liquidez, la fragilidad de los vínculos hoy en día. La IA como compañía, en el fondo, eliminaría esa alteridad, esa diferencia esencial que, aunque a veces cueste, es la base de una relación auténtica. También conecta con Han y su expulsión de lo distinto, o con lo que dicen Sennett o Garcés sobre la necesidad de cooperar de verdad, de compartir nuestra fragilidad. Las implicaciones, si un modelo así se generaliza, son, enormes, ¿no? Sobre todo viniendo de una empresa como Meta, con el alcance que tiene. Son enormes, sí. El estudio señala varias. Se difumina la línea entre lo público y lo íntimo, ¿no? Nuestra atención emocional pasa a ser un recurso más a explotar. Se puede debilitar nuestra capacidad moral si nos acostumbramos a relaciones que no piden responsabilidad ni reciprocidad real. Como un entrenamiento para no comprometernos. Podría ser. Y luego está el riesgo de privatizar el cuidado. En lugar de fortalecer la comunidad del apoyo mutuo, delegamos la soledad, el sufrimiento, a un cacharro. Y piensa que Meta, según el estudio, llegaba a casi la mitad de la población mundial a diario, en 2025. Su poder para normalizar estas cosas es brutal. Llegamos al final de esta inversión y el panorama que queda es, bueno, es de una tensión muy clara. Por un lado, esa promesa tecnológica, casi de ciencia ficción, de usar la IA para que no nos sintamos solos. Y por otro, una resistencia muy fuerte, muy anclada en la ética, en la emoción, que avisa, cuidado que estas soluciones igual se cargan justo lo que define la conexión humana, la diferencia, la reciprocidad, lo complicado y rico del encuentro real. Totalmente. El análisis del discurso de Zuckerberg y, sobre todo, esa respuesta tan crítica del público nos deja claro que la idea de sustituir el vínculo humano por un simulacro algorítmico, por muy sofisticado que sea, pues genera un rechazo importante.
Y con argumentos, no es una aceptación sin más. Y el estudio no se queda solo en describir el problema, ¿verdad? También apunta algunas vías para seguir pensando en esto. Sí, sí. Propone investigar más cómo la gente resiste digitalmente, cómo se apropia de estas tecnologías, las reinterpreta o las rechaza en su día a día. E incluso sugiere algo muy curioso: usar estas mismas herramientas de análisis algorítmico para estudiar críticamente a quienes diseñan y venden estas visiones del futuro. Como darles la vuelta a las herramientas. Exacto, una especie de contraanálisis. Y eso nos deja con una reflexión final, quizá una pregunta para seguir dándole vueltas. El artículo plantea usar los algoritmos no solo para consumir o conectar por encima, sino para entender cómo las grandes tecnológicas están moldeando nuestras relaciones y lo que entendemos por compañía. Si pudiéramos, como dice el autor, perfilar a quienes nos perfilan, ¿qué descubriríamos sobre el futuro que nos están preparando? Y más importante aún, ¿cómo podemos participar activamente, como personas y como sociedad, en definir qué significa estar conectados hoy, asegurándonos de que la riqueza insustituible de la alteridad, de la diferencia, no se pierda entre los fuegos artificiales de los espejismos digitales?